Hola, hola, mis seriéfilos turcos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para descubrir una nueva dosis de dramas, romances, intrigas y por supuesto, galanes que nos robarán el aliento. Soy y les doy la bienvenida a su canal favorito para todo lo relacionado con las series turcas. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un mundo de joyas ocultas. Olvídense por un momento de esas series ultrapopulares que todo el mundo conoce y de las que ya hemos hablado hasta el cansancio. Hoy vamos a desenterrar 15 series turcas secretas, sí, secretas, que te van a volar la cabeza. Son esas producciones que quizás pasaron un poco desapercibidas, o que no tuvieron la misma promoción, pero que son verdaderas obras maestras que merecen toda nuestra atención. Antes de empezar, quiero pedirles un favor rapidito. Si todavía no se han suscrito al canal, ¿qué están esperando? Hagan clic en ese botoncito rojo y únanse a esta comunidad de amantes de las series turcas. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y, así, seguir descubriendo juntos los mejores dramas, romances y misterios que Turquía tiene para ofrecernos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos con las series. La primera de la lista es una serie que si te gustan los thrillers psicológicos con un toque de romance, te va a encantar. Se llama Persona y cuenta la historia de Aga Beyolu, un jubilado diagnosticado con Alzheimer que decide usar su enfermedad como excusa para cometer crímenes y vengarse de personas que considera que merecen ser castigadas por sus acciones del pasado. Lo que me fascina de esta serie es la forma en que explora la complejidad de la mente humana, la fragilidad de la memoria y la lucha contra el paso del tiempo. Además, las actuaciones son increíbles, especialmente la del protagonista, Haluk Bilginer, que te va a mantener al borde del asiento en cada episodio. Bilginer, por cierto, ganó un premio Emmy Internacional por su actuación en esta serie, así que imagínense el nivel. La serie te plantea preguntas morales difíciles: ¿hasta qué punto es justificable la venganza, incluso cuando la memoria se desvanece? ¿Somos realmente responsables de nuestros actos cuando la enfermedad nubla nuestro juicio? Persona no es una serie fácil de ver, pero es una experiencia profundamente gratificante que te hará reflexionar mucho después de que termine el último episodio. Siguiendo con el misterio, les recomiendo Aleph. Esta serie es un policial que te va a enganchar desde el primer minuto. Imaginen esto: dos detectives, uno cínico y experimentado, el otro joven y ambicioso, se ven obligados a trabajar juntos para resolver una serie de asesinatos rituales que parecen estar inspirados en textos sufíes medievales. La trama está súper bien construida, los giros argumentales son inesperados y la tensión se mantiene constante a lo largo de toda la temporada. Si eres fan de las series como Mare of Stone o Broadchurch, esta serie turca te va a fascinar. Aleph no solo es un thriller emocionante, sino que también explora temas profundos como la fe, la duda, la tradición y la modernidad. La serie te sumerge en el misticismo sufí, revelando un mundo de simbolismos y significados ocultos que enriquecen la trama y te hacen cuestionar la realidad que te rodea. Además, la ambientación en Estambul es espectacular, mostrando la ciudad en toda su belleza y misterio. Ahora, cambiamos un poco de género y nos vamos a una serie que te va a tocar el corazón. Anne es un drama familiar que explora temas como la pérdida, el abandono infantil, el maltrato, el amor incondicional y la importancia de los lazos familiares. La historia se centra en Zeynep Güneş, una joven profesora sustituta que descubre que una de sus alumnas, Melek, sufre maltrato en casa. Zeynep, conmovida por la situación de la niña, decide secuestrarla y huir con ella, convirtiéndose en su madre adoptiva. Prepárense para llorar a mares, porque esta serie es una montaña rusa de emociones. Pero más allá del drama, también hay momentos de esperanza, de amor y de superación personal que te van a inspirar. Anne es una adaptación de una serie japonesa, pero la versión turca le añade un toque especial, profundizando en la cultura y las tradiciones turcas. La serie te hace reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos como sociedad de proteger a los niños vulnerables y te muestra el poder transformador del amor y la compasión. Si lo tuyo son las historias de época, no te puedes perder Payitat, Abdülhamid. Esta serie te transportará a la Estambul de finales del siglo XIX, durante el reinado del sultán Abdülhamid II, donde seremos testigos de las intrigas palaciegas, las conspiraciones políticas y las luchas de poder que marcaron esta época turbulenta del Imperio Otomano. La ambientación es espectacular, el vestuario es impecable y la trama está llena de intrigas políticas, romances prohibidos y luchas de poder. Es como un Juego de Tronos a la turca,
pero con un toque más romántico y un trasfondo histórico real. Payitat, Abdülhamid no solo es una serie de entretenimiento, sino que también es una ventana a la historia de Turquía, mostrando los desafíos que enfrentó el Imperio Otomano en su declive y las decisiones difíciles que tuvo que tomar el sultán Abdülhamid II para intentar mantenerlo a flote. La serie te invita a reflexionar sobre el legado del Imperio Otomano y su impacto en el mundo actual. Para los amantes de las comedias románticas, les tengo una joyita llamada Erkencikus. Esta serie es súper fresca, divertida y te va a sacar muchas sonrisas. La historia gira en torno a Sanemayn, una joven soñadora que trabaja en la tienda de comestibles de su familia, pero sueña con convertirse en escritora. Para evitar un matrimonio concertado, Sanem acepta un trabajo en una agencia de publicidad donde conoce a Kandibit, el hijo del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre. Es perfecta para verla un fin de semana, relajarse y olvidarse de los problemas. Además, la química entre los protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman, es innegable, y te vas a enamorar de sus personajes. Erkencikus es una serie que celebra la libertad, la individualidad y la búsqueda de los sueños. La serie te transporta a un mundo de aventuras, viajes y experiencias inolvidables, mientras te muestra la importancia de ser fiel a ti mismo y de perseguir lo que realmente te apasiona. Cambiando de rumbo, Immortals es una serie que combina drama, acción y un toque de fantasía. La trama se centra en Mia, una joven convertida en vampiro que busca venganza contra Dmitri, el vampiro que la transformó y que la convirtió en una criatura de la noche. Es una propuesta diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en las series turcas, pero que te va a sorprender gratamente. Los efectos especiales son bastante buenos para ser una producción turca, y la historia es original y te va a mantener intrigado hasta el final. Immortals explora temas como la inmortalidad, la venganza, la redención y la lucha entre el bien y el mal. La serie te sumerge en un mundo oscuro y peligroso, donde los vampiros y los humanos conviven en secreto, y donde la sed de sangre y la búsqueda de poder pueden llevar a la destrucción. Otra serie que no te puedes perder es Boru. Esta serie es un thriller político que te va a hacer reflexionar sobre el poder, la corrupción y la lucha por la justicia. La historia sigue a un equipo de fuerzas especiales turcas, conocido como Boru, que lucha contra el terrorismo y las amenazas a la seguridad nacional. Es una serie muy bien escrita, con personajes complejos y situaciones que te van a dejar pensando durante días. Boru te ofrece una visión realista y cruda de la lucha contra el terrorismo, mostrando los sacrificios que hacen los soldados y los desafíos que enfrentan para proteger a su país. La serie te invita a reflexionar sobre el patriotismo, la lealtad y el valor de la libertad. Si te gustan las series con un toque de misterio y un ambiente oscuro, te recomiendo Deep. Esta serie te sumergirá en un mundo de secretos, mentiras y traiciones. La trama se centra en Sair, un psiquiatra que trabaja como mediador en casos de suicidio. Un día, conoce a Bilge, una mujer misteriosa que está a punto de suicidarse. Sair intenta ayudarla, pero pronto se ve envuelto en una peligrosa conspiración que pondrá en riesgo su vida. La fotografía es impecable, la música es envolvente y la historia te va a atrapar desde el primer momento. Deep explora temas como la depresión, el suicidio, la soledad y la búsqueda de sentido en la vida. La serie te invita a reflexionar sobre la importancia de la salud mental y la necesidad de ofrecer ayuda a las personas que están sufriendo. Para los que buscan algo más ligero y divertido, Aile Arasında es una excelente opción. Esta serie es una comedia familiar que te va a hacer reír a carcajadas. La historia gira en torno a dos familias muy diferentes que se ven obligadas a convivir debido al matrimonio de sus hijos. Es perfecta para verla en familia y pasar un buen rato juntos. Aile Arasında celebra la diversidad familiar, mostrando las diferencias y similitudes entre las diferentes generaciones y culturas. La serie te invita a reflexionar sobre la importancia de la comunicación, el respeto y el amor en las relaciones familiares. Kukur es un drama social que te va a conmover profundamente. La serie explora temas como la pobreza, la desigualdad, la criminalidad, la familia y la lucha por el poder. La historia se centra en la familia Koval, que controla el barrio de Kukur, un lugar peligroso y marginalizado de Estambul. Yamak, el hijo menor de la familia, regresa a Kukur después de años de ausencia y se ve obligado a tomar el control del barrio para protegerlo de una nueva amenaza. Es una serie muy realista y te va a hacer reflexionar sobre la realidad que viven muchas personas en Turquía y en el mundo. Kukur
te ofrece una visión cruda y sin concesiones de la vida en los barrios marginales, mostrando la violencia, la pobreza y la desesperación que enfrentan sus habitantes. La serie te invita a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos como sociedad de ofrecer oportunidades a las personas que viven en estas condiciones. Ahora, vamos con Fi. Esta serie es una mezcla de drama, romance y suspenso que te va a mantener enganchado de principio a fin. La trama gira en torno a Kam Mañay, un famoso psicólogo que se obsesiona con Duru, una joven bailarina. Khan está dispuesto a hacer cualquier cosa para conquistarla, incluso manipular y engañar a las personas que la rodean. Los personajes son muy interesantes, la historia es impredecible y el final te va a sorprender. Fi explora temas como la obsesión, la manipulación, el poder y la sexualidad. La serie te invita a reflexionar sobre los límites del amor y la libertad. Otra joyita que quiero recomendarles es Dirilis, Ertuğrul. Esta serie es un drama histórico que te transportará a la Anatolia del siglo XIII y te mostrará la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osmani, el fundador del Imperio Otomano. Es una serie muy bien documentada, con una ambientación espectacular y personajes históricos muy interesantes. Dirilis, Ertuğrul celebra la historia y la cultura turca, mostrando los valores de valentía, honor, lealtad y fe que caracterizaron a los fundadores del Imperio Otomano. La serie te invita a reflexionar sobre el legado del Imperio Otomano y su impacto en el mundo actual. Si buscas una serie con un toque de acción y aventura, Ezel es para ti. La trama se centra en Ömer Ukar, un joven que es traicionado por sus amigos y su novia, quienes lo acusan falsamente de un crimen que no cometió. Ömer es encarcelado y dado por muerto. Después de años en prisión, Ömer escapa y se somete a una cirugía plástica para cambiar su rostro y vengarse de quienes lo traicionaron. Te va a mantener al borde del asiento con sus escenas de acción, sus persecuciones y sus giros inesperados. Ezel explora temas como la venganza, la traición, la identidad y la redención. La serie te invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y la capacidad de perdonar. Casi terminando nuestra lista, les recomiendo Masum. Esta serie es un drama psicológico que explora la mente de un personaje con un pasado oscuro y traumático. Cevdet, un ex policía retirado, vive una vida tranquila con su esposa Bahar. Una noche su hijo Tark es arrestado como sospechoso de asesinato. Cevdet decide investigar el caso por su cuenta y descubre secretos oscuros que amenazan con destruir a su familia. Es una serie muy intensa y te va a hacer reflexionar sobre la naturaleza humana. Masum explora temas como el trauma, la culpa, el secreto y la redención. La serie te invita a reflexionar sobre la importancia de la salud mental y la necesidad de enfrentar los fantasmas del pasado. Y para cerrar con broche de oro, tenemos Medcezir. Esta serie es una comedia romántica con un toque diferente. La trama se centra en Yaman Koper, un joven de un barrio marginal que es adoptado por un abogado rico y poderoso. Yaman se muda a un barrio exclusivo y conoce a Mira Beylice, una joven rica y popular que está enamorada de su novio. Es una serie fresca, original y te va a sorprender gratamente. Medcezir explora temas como la clase social, la desigualdad, el amor y la amistad. La serie te invita a reflexionar sobre la importancia de superar las barreras sociales y de luchar por tus sueños. Y ahí lo tienen. 15 series turcas secretas que te van a volar la cabeza. Espero que hayan tomado nota y que se animen a verlas. Estoy seguro de que alguna de ellas les va a encantar. Recuerden que estas series no son necesariamente nuevas, algunas tienen algunos años, pero merecen ser redescubiertas. No se dejen llevar solo por las modas del momento, hay mucho talento y buenas historias esperando a ser encontradas en el mundo de las series turcas. Hemos llegado al final de este vídeo, pero no se pongan tristes, porque la próxima semana tendremos muchas más recomendaciones de series turcas. Recuerden que hoy descubrimos dramas psicológicos que nos harán cuestionar la realidad, thrillers políticos que nos mostrarán el lado oscuro del poder, comedias románticas que nos sacarán una sonrisa y dramas familiares que nos tocarán el corazón. Un festín de emociones turcas. Y no olviden que la belleza de estas series radica en su diversidad, en su capacidad para abordar temas universales desde una perspectiva cultural única. Quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan descubierto alguna serie nueva que les interese.
Recuerden que mi objetivo es compartir mi pasión por las series turcas con ustedes y ayudarlos a encontrar esas joyas ocultas que quizás se han perdido entre el mar de opciones disponibles. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Conocían alguna de estas series? ¿Cuál les llama más la atención? ¿Tienen alguna otra serie secreta que quieran recomendar? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Su feedback es muy importante para mí, me ayuda a entender sus gustos y preferencias y a crear contenido que sea de su interés. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, seriéfilos turcos. Que tengan una semana llena de dramas y romances. Y recuerden, nunca dejen de explorar el maravilloso mundo de las series turcas. Hasta la próxima.